Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pues antes de entrar a la clase de esta hora, gloria a Dios, vamos a dejarle a mi esposa que pase a saludarles. Bendito el Señor, porque ya tenía más de un mes, digo casi 2 meses que no la veían. Pues es justo que por lo menos diga hi, buenas tardes, ya llegamos, lucha. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Le doy gracias al Señor porque me permitió llegar con bien, y pues ya los extrañaba también yo. Aunque ya las hermanas decían, ¿ya qué es, hermana? Digo, no, ya me tengo que ir. Entonces le doy gracias al Señor porque llegué con bien, y les mandan saludos todos los hermanos de allá también. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vamos, hermanos, a abrir nuestras escrituras ahí en el libro, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Que hoy vamos a mencionar la segunda parte, donde la palabra del Señor nos menciona una corona más, que es la corona de la vida. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Puede tomar su asiento, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé cuántas veces ustedes han meditado por qué razones tenemos que estar recordando, y por qué tenemos que estar enseñando, y por qué tenemos que estar releyendo todo el tiempo las historias y las enseñanzas bíblicas, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Que cuando nosotros vemos las historias bíblicas, nosotros a veces pareciera que estamos mirando personajes de otro mundo. Amén. Porque vivieron una vida santa, una vida que verdaderamente en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, pareciera que estamos hablando como de una historia o de una falacia. Sin embargo, no es así. Estamos leyendo historias reales, bendito sea el nombre del Señor, de hombres que existieron sobre la tierra y que verdaderamente fueron fieles y le sirvieron al Señor, hermano, de una manera extraordinaria. Y esto tiene una finalidad. Precisamente, si la pregunta para nosotros sería, ¿cuál es la razón de que nosotros tenemos que estar estudiando las hazañas que hicieron estos hombres, que fueron fieles, que fueron santos, que fueron entregados al Señor así de esa manera? Bueno, solamente hay una razón. Amén. Y es reflexionar, bendito sea el nombre del Señor, en el estilo de vida que nosotros estamos viviendo. Amén. Es con la finalidad de empujarnos, es con la finalidad, hermano, de inducirnos. Amén. Al darnos cuenta el nivel espiritual o el estilo de vida que nosotros vivimos, al estilo de vida de ellos, darnos cuenta en qué nivel espiritual estamos para luchar, ¿qué? Por crecer un poquito más. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hoy vamos a mirar lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, que es una de las iglesias importantísimas de las 7 iglesias, amén, que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero es una de las iglesias ejemplo para todas las iglesias que existen hoy en día. Ejemplo, ¿por qué?
porque precisamente el estilo de vida de esta iglesia, amén, era con tanta entrega, hermano, y en una condición, o sea, era en una entrega hermosa, pero no solamente eso, sino que estaba viviendo en una condición muy difícil. Y vamos a comenzar a estudiar precisamente y a culminar mostrando por qué el Señor le hizo esta promesa de la corona de la vida a la iglesia de Esmirna. Primeramente, gloria al Señor, lo primero que podemos decir es que la iglesia Esmirna, hermano, significa amargo. Este nombre fue tomado de la resina de la mirra, una resina gomosa, ¿sí? Tomada de un arbusto, y era muy amarga. Por eso le pusieron el nombre de Esmirna, amén, que significa amargo. Pero lo importante que nosotros podemos ver al leer la historia de Esmirna, o al estudiar la historia de la iglesia de Esmirna, o de la ciudad más bien de Esmirna, es, bendito el Señor, que la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna precisamente estaba viviendo una vida muy acorde, amén, a lo que significaba su nombre, muy acorde a la situación amarga. ¿Por qué? Porque era una iglesia que vivía en tribulación, era una iglesia que vivía en persecución, era una iglesia que vivía en medio de las burlas, era una iglesia que era una iglesia atacada, era una iglesia, hermano, que no estaba con la libertad que nosotros tenemos aquí. Nosotros estamos a gusto, a nadie nos molesta, nadie nos dice nada. Bendito el Señor, podemos entrar y salir a la hora que queramos, no hay ningún problema. La iglesia de Esmirna no tenía ese grandísimo privilegio. La iglesia de Esmirna tenía un problema muy serio, y vamos a mirar precisamente en qué consistía esta situación. Primero vamos a mirar un poquito de la situación de la ciudad, rápidamente, gloria al Señor, para que nosotros entendamos, porque como dijimos la semana pasada, amén, se recuerda por qué se les estaba recordando, gloria al Señor, a los hermanos, por qué el apóstol Pablo hablaba de recibir una corona. Se recuerda que era lo que nosotros decíamos que Pablo tomaba como ilustración, amén, aquellos juegos en donde eran coronados con una corona de ramas de pino. ¿Se acuerda de eso? Y que precisamente por eso él les decía que ellos no iban a recibir una corona corruptible, sino una corona incorruptible, ¿sí? Entonces ahora, gloria al Señor, lo mismo. Vamos a mirar que primeramente en la ciudad se le llamaba también la gloria de Asia, debido a su gran prosperidad, su urbanización, sus majestuosos templos y su magnífico puerto. Póngale atención a esto de esos magníficos templos, bendito el Señor, porque esos templos se convirtieron en un problema para la iglesia de Esmirna, amén, para los cristianos que estaban en Esmirna. Segundo, era también respetada por los romanos debido a la gran batalla contra Mitridates, tanto que levantaron dos templos, un templo a la diosa Roma y un templo al emperador. Esto lo hizo Tiberio, el emperador Tiberio, en el año 26 después de Cristo. Era un centro, en otras palabras, note, era un templo donde se adoraba a la diosa Roma, pero también era un templo, gloria al Señor, en adoración al emperador. O sea que en ese templo, amén, era un centro, se convirtió en un centro donde se adoraba al César. Ya usted vaya viendo, porque todas estas cosas, hermanos, se convierten en situaciones contrarias a la iglesia del Señor, porque usted sabe que la iglesia del Señor siempre ha tenido problemas, o el pueblo de Dios, como el caso del pueblo de Israel. Recuérdese cuando Nabucodonosor hizo la estatua y que declaró que por ley tenían que arrodillarse y postrarse en cuanto comenzara la música a sonar, y ellos tenían prohibido, amén,
arrodillarse o postrarse delante de cualquier imagen o delante de cualquier Dios o delante, amén, de cualquier emperador. Sin embargo, nosotros vimos, gloria al Señor, vemos a través de la palabra del Señor, hermano, de qué manera había una sentencia de muerte para los que no se postraran delante de la estatua de Nabucodonosor. Sí, pues aquí en la iglesia de Esmirna, bendito sea el nombre del Señor, precisamente había ese problema de que lo primero que se habían asentado en Esmirna, en la ciudad de Esmirna, eran judíos, era una sinagoga. Pero vamos a mirar qué tipo de judíos, más adelante, gloria al Señor, para que usted se dé cuenta del problema que tenían los hermanos en la iglesia de Esmirna. Amén. Y por último, algo importante también que tenemos que decir acerca de la situación de la iglesia, de la ciudad de Esmirna, es que en lo alto de la colina llamada Pagos tenía un grupo de imponentes edificios llamados la Corona de Esmirna. ¿Sí? La Corona de Esmirna. Y precisamente los comentaristas bíblicos creen, gloria al Señor, que por eso el Señor hizo la referencia de que si la iglesia permanecía fiel, le iba a dar la corona de la vida. ¿Por qué? Porque de la misma manera, hermano, que vimos la semana pasada, de que el apóstol Pablo les enseñaba a los hermanos que no iban a recibir una corona incorruptible, sino una corona corruptible. De la misma forma, estamos viendo que aquí algo de lo más importante, algo de que era el orgullo, vamos a decirlo así, de la ciudad de Esmirna, eran estos edificios que llevaban por nombre la Corona de Esmirna. Así se llamaban. Entonces, por esa razón es que se cree, hermanos, que debido a eso el Señor les hizo denotar a la iglesia de Esmirna que ellos estaban acostumbrados a mirar cómo la gente ovacionaba, cómo la gente se sentía orgullosa, amén, por esos edificios que llevaban por nombre la Corona de Esmirna, porque eran majestuosos, eran bellos, amén. Así como un día aquí fueron las Torres Gemelas, un símbolo de los Estados Unidos. Pero lo que el Señor le quería decir, ¿qué fue lo que pasó aquí con las Torres Gemelas? Ya no existen, ya no están. ¿Por qué no están? Porque no son eternas. Amén. Lo mismo los edificios de Esmirna que llevaban el nombre de la Corona de Esmirna, un día iban a desaparecer. Pero la corona que Dios les estaba prometiendo a los hermanos era una corona que no iba a desaparecer jamás. Amén. Porque no era ni algo corruptible, ni era algo que pasajero. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermano? Amén. Bendito el nombre del Señor. Gócense porque esa promesa es para nosotros también. Amén. Amén. Vamos a mirar la condición de la iglesia. Primeramente vamos a ver un poquito de la iglesia cristiana que se fundó en ese lugar. Amén. Para que nosotros entendamos, vayamos entendiendo el trasfondo de la situación. La iglesia fue fundada en el tercer viaje misionero de Pablo. O sea, note la importancia, por ahí por el año 53 o al año 56 fue que el apóstol Pablo hizo ese tercer viaje misionero y él fue el que fundó esa iglesia. Tiempo más tarde, eso es importantísimo, más tarde fue supervisada por el apóstol Juan. Note esto que es importante. Lo que le acabo de decir, no pierda la atención de eso. Que los primeros que se asentaron en la iglesia de Esmirna fueron judíos. Y cuando Pablo fue a predicar el evangelio, entonces nació una iglesia cristiana. Ya los judíos tenían su sinagoga. Pero más tarde, también algo de importancia es que más tarde esa iglesia de Esmirna fue supervisada por el apóstol Juan.
Por eso es que el Señor le da la visión a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y después Juan se convirtió en supervisor de esa obra, en obispo de esa obra. Vaya, él estaba supervisando. Tanto que en Esmirna, una de las personas que estuvo pastoreando ahí fue un obispo de grande renombre, de gran reconocimiento, que es reconocido como uno de los padres apostólicos, o sea, hablando de aquellos hombres que continuaron después de que murieron los apóstoles. Y este es Policarpo. No vamos a hablar la historia ahorita de él, porque eso lo vamos a mencionar al final. El obispo de Esmirna, Policarpo, un hombre importantísimo. ¿Sí? Y por último, era una iglesia tan importante, la de Esmirna, a la cual Dios no reconvino de malas obras. Vuelvo a repetir, era una iglesia santa, era una iglesia fiel, bendito sea el nombre del Señor, pero vamos a mirar que era una iglesia que la importancia, o sea, no fue reconvenida en nada, y es algo tremendo, ¿no? Porque solo póngase usted a pensar, no más póngase a meditar. No quiero que tome esto como un ataque, como esto, no, son cosas que tenemos que hablar para que nosotros nos demos cuenta, hermano, de el por qué es tan importante, gloria al Señor, la iglesia. Solo póngase usted a pensar, ¿cuántas veces usted en su vida, sí, ha sentido ganas de arrojar la toalla por un problema familiar? ¿Cuántas veces ha dicho usted, con un problema que usted tenga con su esposa o con sus hijos, ha dicho usted, no, esto está así, servir al Señor así, mejor, ya no? Y que le han dado ganas de aventar la toalla. ¿Cuántas veces le han dado ganas de aventar la toalla a aquellas personas que han pasado por situaciones de economía, que no tienen para la renta, que no tienen trabajo, que no tienen comida, que no tienen, y que dicen, ahora sí? Pues el hermano Marvin nos contaba un día un testimonio de lo que él pasó, y yo me acuerdo de eso. Imagínense servir al Señor en una situación de esas, tenerse que mantener fiel, dándole la gloria y la honra al Señor, y dándole gracias por lo que no tiene, dándole gracias porque no tiene comida para sus hijos. Estar alabando al Señor y glorificando al Señor en una condición así, no es verdad que no es fácil. Es fácil servir al Señor en la condición que nosotros estamos ahora, pero no es fácil serle fiel a Dios. Amén. Porque vuelvo a repetir, a veces nosotros en estos tiempos, hermano, hasta por un piquete de mosca, ¿sí? O de mosco, perdón, porque las moscas no pican. Hasta por un piquete de mosco, nosotros queremos tirar la toalla. Y miren los hermanos, en qué condición, por qué el Señor no lo reconvino y por qué el Señor la tomó juntamente con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Filadelfia, como dos iglesias, hermano, que no tuvieron reconveniencia. Las dos iglesias mejores, en otras palabras, de las 7. A las cuales el Señor no les dijo, pero tengo esto contra ti. Estaban haciendo su mejor esfuerzo. Y la iglesia de Esmirna, precisamente por eso es importantísimo que nosotros analicemos bien el versículo 9 y el versículo 10, para poder entender por qué el Señor le está prometiendo la corona de la vida. En el versículo 9 vamos a mirar algunas cosas, hermanos, gloria al Señor, de las condiciones en las cuales estaba la iglesia de Esmirna. Y le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. En otras palabras, era una iglesia atribulada. ¿Qué significa tribulación en este caso? Significa aflicción, hermano. Era una iglesia que vivía afligida.
¿Y por qué esta iglesia era afligida? Sencillo. Acabamos de hablar y acabamos de decir que se habían levantado 2 templos en ese lugar. Amén. Y déjeme decirle que esto no lo dice solamente un comentarista, no. Son 3, 4 comentaristas que hablan de esta situación de Esmirna. Que prácticamente ¿cómo se llama? La espina que ellos tenían debajo del pie, que les estaba molestando tanto, que les hizo tanto la guerra, que hicieron tantas cosas, fueron precisamente los judíos, hermano, que se habían asentado en esa ciudad. Esos judíos tenían, hermanos, tenían una buena reputación. ¿Por qué? Sencillo, hermano. Acuérdese de la reputación que tenían los principales para con el César, para con los emperadores. Acuérdese de los tiempos de Jesús, cómo eran los líderes, cómo tenían una relación, ¿me entiende? Con los políticos, vamos a decirlo así. Alguien me dijo en una ocasión que su iglesia era súper bendecida porque tenían una buena relación con los gobernantes de la ciudad, y que por esto y por lo otro. Y me lo decía con mucho orgullo. Y yo cuando iba a las escrituras decía yo, a veces puede ser una bendición, pero a veces no puede ser una bendición. Porque si el gobernante no es temeroso de Dios, él va a pedir que el cristiano le siga la corriente a lo que él piensa y a lo que él hace, de acuerdo a su ideología. Y entonces lo que el cristiano puede hacer es meterse en cosas, en triquiñuelas y en situaciones que bíblicamente él no puede hacer. Pero que por tener contentamiento con tener contento, vamos a decirlo, al emperador, tener contento al gobierno, entonces va a hacer cosas, ¿sí? Más que todo para agradar a los políticos. Pero va a dejar de hacer cosas que agradarían a Dios. Nosotros no vimos a Jesús, ¿me entiende? Relacionado en la política, para nada. Incluso cuando le preguntaron que si era lícito dar tributo al César, ¿qué dijo él? Préstenme una moneda. ¿De quién es este rostro? Dijo. Dice, no, pues es del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí me entiende? Y nosotros no lo vimos a él revuelto, o no lo vimos mezclándose mucho en cuestiones políticas ni nada de ese tipo. ¿Sí me entiende? Entonces, a él lo vimos centrado en ¿qué? En hacer la voluntad de su Padre. En eso se centró el Señor. Entonces, ¿la iglesia en qué se tiene que centrar, hermanos? ¿En la política o en hacer la voluntad de su Padre? Bueno, pues el maestro nos dejó el ejemplo. Y el maestro de nuestra fe, amén, es Jesús. Entonces, aquellas religiones, como en este caso los judíos, amén, aquellas religiones que tienen jerarquía con la política, ellos pueden obtener, ¿me entiende?, permisos. Ahí está, como los permisos que traía Pablo del judaísmo para perseguir cuando se llamaba Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, y él traía cartas. ¿De quién las obtenía? Pues de las autoridades. ¿Sí me entiende? Pues así mismo, hermano, esos judíos, vamos directos al asunto que le estoy queriendo decir, esos judíos tenían una gran posición, tenían una buena relación con los emperadores, ¿sí?, con los magistrados de esa ciudad, y ellos siempre trataron la manera, de todas las formas posibles, de usar, hermano, esa relación que tenían con la política
para tratar de destruir la iglesia del Señor. Se burlaban de ellos, los maldecían, abusaban de los hermanos, los hacían que perdieran sus propiedades. Bueno, hacían tanta cosa con la finalidad de hacerle la vida imposible a la iglesia, y los que lo hacían eran los judíos. Pero en esa situación que los hermanos estaban viviendo, bendito el Señor les dice que vivían en tribulación y en pobreza. Les dice dos cosas: en tribulación y en pobreza, pero les dice, pero tú eres rico. Aleluya. Ahí vamos a mirar por qué es que les dice el Señor esas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos sufrieron aflicción por no participar en la adoración al emperador. Desde ahí, las persecuciones y pruebas fueron fuertes. Sufrieron burlas, maldiciones, abusos, pérdida de propiedades, encarcelamientos, martirios, pero se mantuvieron fieles a las enseñanzas de Cristo. En esas condiciones ellos se mantenían ¿qué? Fieles. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Cristo? Bueno, Juan capítulo 15, versículo 20 y versículo 21, una de las enseñanzas del Señor fue, y les dijo, ahora sí que ellos tenían presente que el Señor Jesucristo lo había anticipado lo que iba a suceder. Y les dijo el Señor, Juan 15, 20, 21, les dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ellos tenían presentes eso y se mantenían por esa razón sirviendo al Señor. Pero en Lucas capítulo 21, versículo 12, tenemos otras palabras que el Señor les dijo. Y les dice: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Sí? Entonces la iglesia de Esmirna, los hermanos de la iglesia, amén, conocían la palabra, y por esa razón es que ellos se mantenían fieles, porque ellos sabían. ¿Qué sabían? Lo que la iglesia de hoy en día tiene que saber. Que la iglesia del Señor, hermano, tiene que soportar aflicciones. Por eso le digo, imagínense, estas enseñanzas son buenísimas para que nosotros reflexionemos y digamos: ay, Padre bendito, se me tiene que quitar lo gelatinoso y me tengo que poner firme. Porque imagínense que por cualquier cosa la gente, no de esta iglesia, pero de otras iglesias, de cualquier cosa se quiere ir de la iglesia. Simplemente que porque un hermano no lo saludó. ¿Sí me entiende? Estaba escuchando una predicación. Pues parece que fue la predicación que les mandé, porque después escuché otra. No estoy seguro si fue esa o fue la otra. Pero el hermano estaba testificando de hombres que profetizaban de parte de Dios unas profecías poderosas. O sea que no eran hombres cualquiera, sino eran hombres que tenían una relación con Dios íntima, pero poderosísima. Pero simplemente por una prueba que les vino a su vida, soltaron el ministerio y terminaron, unos con un puesto de tacos, otros terminaron, ¿sí me entiende?, ministerios que miraban la gloria de Dios, que hacían milagros grandísimos,
y terminaron en nada. ¿Por qué razón? Simplemente porque no soportaron la prueba que les vino. Y los que estamos caminando en este camino, entendemos perfectamente, ya por ejemplo a la altura que yo tengo ya, con 30 años de servir al Señor, y de batalla tras batalla, y de problema tras problema, y situación tras situación, y de bregar con diferentes caracteres y diferentes cosas, a estas alturas, yo puedo decir, entiendo perfectamente, ¿sí?, por qué alguien puede tomar la decisión de agarrar y decir, hasta aquí, después de tantos años. Porque si la persona no se agarra del Señor, hermano, no tiene una relación con el Señor, los problemas, las batallas, las situaciones, las terquedades y todas las cosas cansan al ser humano, al final cansan. ¿Sí me entiende? Llega el momento que la persona dice, hombre, le hago por este lado y nada, le hago por este otro lado y nada, le busco por aquel lado y nada, le empujo y no avanza, lo jalo y se me echa para atrás. Y ya durante tanto tiempo he estado luchando por esto, por tratar de lograr esto y no se logra. Llega el momento que el hombre como ser humano, la mujer como ser humano dice, llega el momento que dice, ya quiero paz, ya quiero tranquilidad. Ya anduve en la batalla durante mucho tiempo, ya es tiempo de que me siente y que me tranquilice y que deje a los demás pelear la batalla. Sí, sí es cansado. Pues ahora imagínense estos hermanos que estaban pasando pobrezas. ¿Por qué? Pues si le estoy diciendo que les quitaban las propiedades, le estoy diciendo que apenas los hermanitos tenían un trabajito ahí más o menos, porque pues era una ciudad importante, había buenos trabajos y todo eso, y los hermanos apenas encontraban un trabajito bueno cuando iban los judíos ahí, que tenían, ¿me entiende?, la vara alta, y iban, hermano, y le hablaban a los patrones y los convencían de que echaran para afuera a los cristianos y que no les dieran trabajo. Entonces imagínense, y solo póngase usted a pensar que esa situación hubiera en su vida, que aquí en Estados Unidos usted hubiera buscado trabajo por todos lados y en ninguna parte le quisieran dar trabajo solo porque usted es cristiano. ¿Se imagina la desesperación de ver a sus hijos muriéndose de hambre, teniendo hambre, sed? Y que todas las puertas a donde usted fuera a tocar se las cerraran porque haya alguien ahí que tiene, hermano, que tiene palanca, vamos a decir, y que anda buscando que le cierren la puerta a usted como cristiano. Oiga, pues eso no es fácil. Y eso era lo que vivían los hermanos. Por eso es que ellos vivían en pobreza. Pero miren lo que el Señor les está diciendo. Les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué era rico? Precisamente porque usted sabe perfectamente que a la persona que es obediente al Señor, el Señor no lo deja, no lo desampara. El Señor está ahí, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Ahí está el Señor siempre ayudando, gloria al Señor, a ese cristiano, a esa iglesia que le es fiel al Señor. Amén. ¿En qué consistía su riqueza? En que por su fidelidad Dios vertió sobre ellos las riquezas de su gracia y el fruto de su espíritu. Los hermanos tenían, a pesar de la situación de persecución y de pobreza y todo, ellos tenían mucho amor, ellos tenían mucha paciencia, ellos tenían mucha fe, mucho gozo, mucha paz, mucha bondad, mucho dominio propio para poder soportar, esa paciencia para poder soportar todo lo que les estaban haciendo.
Y por eso el Señor les dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, y conozco tu pobreza, pero hey, tú no eres pobre, tú eres rico, porque tienes lo que verdaderamente vale. ¿Sí? Porque imagínense de qué nos serviría a nosotros tener todo el oro del mundo y vamos a decirlo, todo el dinero del mundo y todo, y que nosotros no tuviéramos ni amor, ni tuviéramos paciencia, ni tuviéramos fe, ni tuviéramos, ahora sí que anduviéramos sin Dios y sin esperanza? El dinero no compra la salvación. El dinero no, con el dinero que tengamos no se puede comprar el galardón que el Señor tiene, la corona que el Señor tiene. ¿Sí me entiende? Entonces, aunque tuviéramos todo el oro del mundo, dijo el Señor, ¿de qué le serviría al hombre que se ganara el mundo entero si se perdiere su alma? Puede ser el hombre más rico del mundo, pero es el más pobre del mundo. ¿Por qué? Porque no puede comprar su salvación, mucho menos puede comprar el lugarcito que el Señor nos fue a preparar. Amén. Así que por eso a los hermanos les decía que eran ricos, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor les dio esa palabra, pues los hermanos sabían por qué se las estaba diciendo. Y si usted quiere saber por qué, bueno, abra su Biblia y en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Y ahí va a entender por qué ellos entendían, gloria al Señor, que eran ricos. Alabado sea el nombre del Señor. Note que con persecución y todo no se sentían miserables. Ellos se sentían gozosos. Porque el Señor les había enseñado, allí en el versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Será importante, hermanos, este texto? Acabo de decirles que hombres de Dios, profetas de Dios con unas profecías tremendas, hombres que hacían milagros tremendos, ¿sí?, dejaron, hermano, de servir al Señor por un negocio, por un trabajo, por una oferta. ¿Qué significa eso? Que dejaron su verdadera riqueza por lo que no conviene. Hermano Antonio, dígame a mí, ¿de qué me sirve esa enseñanza? Tenga cuidado de que Dios ponga algo en sus manos y usted lo suelte por su trabajo, lo suelte por el dinero, lo suelte por algo que usted sabe que es pasajero. Tenga cuidado con eso. Los hermanos de Esmirna, por eso ellos preferían vivir en pobreza, pero ¿qué? Sirviendo al Señor. Amén. Porque ellos sabían que Jesús les había dicho dónde es donde se tienen que hacer los tesoros, dónde conviene mejor. Estaba escuchando algunos testimonios de personas que hace algunos años que se puso un poco difícil la situación en nuestro país, tenían sus grandes casas, tenían sus tremendas huertas, tenían sus tremendas mansiones, tenían sus carros nuevos, sus camionetas hermosas. Y nomás de repente llegaron y dijeron: ¿sabes qué? Esto es mío, esto ya no es tuyo. Y sin poder replicar nada y ni nada, perdieron todo. De la noche a la mañana se quedaron sin nada. Hermano, ¿y por qué está mencionando eso? Para que se dé cuenta que es cierto lo que dice el Señor. Que aquí el ladrón hurta,
aquí hoy podemos tener algo y mañana no podemos tener nada. Todos los años de esfuerzo, todos los años, hermano, que usted luchó por hacer su fortuna o hacer sus cosas, sus ranchos, sus cosas, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos se lo puede quitar y se quedó. Y lo peor de todo, que si usted dejó de servir al Señor por hacer aquello, ¿qué le quedó? ¿Se imagina? Entonces por eso es importante meditar en esto. Y los hermanos meditaban en eso. Por eso, aunque la situación estaba difícil, hermano, la persecución estaba difícil, las burlas estaban difíciles, pero los hermanos se mantenían ahí sirviendo al Señor. Otra de las cosas, gloria al Señor, que los hermanos sufrieron fue ese tremendo acoso de los judíos. Dice, y el versículo 9 dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La pregunta, hermanos, ¿por qué les llama sinagoga de Satanás? Sencillo, porque los judíos de Esmirna profesaban ser judíos, pero no todo el que se dice ser judío es judío, ni todo el que dice ser cristiano tampoco lo es. Acuérdese de la confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con los judíos. El Señor aquí le está diciendo a la iglesia de Esmirna, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sabe lo que los judíos cómo le decían a los cristianos de Esmirna? Les decían que eran los adoradores del colgado. Blasfemaban contra Cristo. O sea que estos eran de la mismitita descendencia que confrontaron a Jesús, que se burlaron de Jesús y que hasta crucificaron a Jesús. De la misma rama. Y cuando Jesús estaba en la tierra y que Él los confrontó, ahí en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44, el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Note eso. Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque lo querían matar a Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. Y otra cosa dice: y no ha permanecido en la verdad. Dos cosas que tiene el diablo es que es homicida y mentiroso. ¿Sí me entiende? Homicida y mentiroso. Grabes eso. Grabémonos eso, para que tengamos cuidado de esas dos cosas. Amén. De que no nos interese matar a un hermano de una manera simbólica o de una manera literal. Y que también tengamos cuidado. Amén. Que esto sí es lo que más se da. Se lo digo, que yo a veces me he quedado, digo yo, ayúdanos, Señor, la verdad. Porque hay tanta gente, hermano, en medio de las iglesias, que ya mentir es su deporte. Ya usted, o sea, de tantas cosas, hermano. Es más, le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y que de repente el hermano Marvin
me diga una mentira, vamos a decirlo así, de su propia esposa. Una mentira. Dígame si el día de mañana yo no voy a saber la verdad si estamos en un mismo lugar y yo platico también con la hermana Raquel. Aún sin preguntárselo, a veces salen las conversaciones así, solas. Que el hermano me ha hecho una mentira y de repente pasaron los días y de repente sale una conversación con la hermana y me habla y me habla todo lo contrario de lo que me dijo el hermano. Y ya me di cuenta. Que usted me dijera una cosa y más tarde me pongo yo a platicar con uno de sus hijos y de repente en la conversación del hijo dice, no, y sale la mentira. Que entre nosotros mismos como misma familia digamos algo falso de nuestro hijo, de nuestra esposa, de alguien. Es algo, hermano, inocente pensar que nuestros hijos no van a hablar de los casos. Tarde que temprano va a salir la verdad a flote. ¿Sí o no? Y así en estos tiempos, hermano, han salido tantas cosas así de este tipo que se queda uno y dice, ¿por qué está pasando eso? Sencillo, hermano, porque la gente cada día se está alejando más de Dios y cada día hay menos temor de Dios. Esa es la realidad. ¿Sí me entiende? Y los judíos ya andaban lejos de Dios. Ya el Señor les dijo que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ellos creían, somos el pueblo de Dios. Somos los elegidos de Dios. Somos del linaje de Abraham. O sea, cuántas cosas tenían. Y les dice el Señor, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene dos cosas. Y ustedes me quieren matar y ustedes son homicidas. Y aparte de eso, no han permanecido en la verdad. Y el diablo es mentiroso desde el principio. Note lo que está diciendo. Y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Note cómo Jesús confrontó a los judíos de su tiempo y les dijo que eran hijos de su padre el diablo. Y ahora a Esmirna le está diciendo que él conoce a los judíos que están haciéndole la vida imposible a la iglesia de Esmirna y le dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué era sinagoga de Satanás, hermano? Sencillo, porque vuelvo a decirle que ellos se codeaban con el imperio, ellos se codeaban con la política, ellos sí aceptaban, ¿me entiende?, el culto, y supuestamente se decían judíos, pero por lograr sus propósitos, ¿me entiende?, aceptaban muchas cosas. Usted dirá, ay, hermano, de verdad. Hermano, hay iglesias hoy en día que han aceptado montones de cosas, simple y sencillamente, por lograr un beneficio. Es mejor vivir pobremente, amén. Es mejor vivir con lo que podamos nosotros, ir haciendo, ir avanzando. Como le dijeron al hermano Carmelo, el cura del pueblo, a vender la salea. Porque sí, de verdad.
Tenemos que tener mucho cuidado con los ofrecimientos que nos puedan hacer aquí, allá, ¿me entiende? Pero con el propósito de vender la palabra, de vender el ministerio, de, ¿sí me entiende? De comprometer la obra del Señor. ¿Cómo vamos a vender algo que no es nuestro, hermano? ¿Cómo? Y eso es lo que los hermanos tenían bien en claro. Ellos preferían vivir en pobreza, gloria al Señor, y soportando ahí la situación con esos tremendos judíos que se burlaban de ellos, hermano, que les hacían la vida imposible. Dice un comentarista: los judíos de Esmirna profesaban ser seguidores de Dios, pero no lo eran. Perseguían a los cristianos, a los verdaderos adoradores de Dios. Y eso hoy mismo hicieron los judíos del tiempo de Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios mismo personificado. ¿Y cuánto lo persiguieron? A los discípulos, ¿cuánto los persiguieron? ¿Y quiénes fueron? Los judíos. A esos son, a los que persiguen a la iglesia de Cristo, a los que no aceptan a Jesucristo en su corazón. Hermano, a esos es a los que el Señor les llama sinagoga de Satanás o hijos del diablo. Aunque ellos crean que son el pueblo de Dios, pero están rechazando a Cristo. Y eso es muy peligroso para cualquier denominación, para cualquier iglesia que se diga cristiana y niegue a Jesucristo. Ya se metió en un problema serio. Vamos a mirarlo y verá en 1 de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3. 1 de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Oiga, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué era lo que negaban los judíos? A Jesucristo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para nublar, para opacar la resurrección del Señor? Pagarle a los soldados romanos para que dijeran que los hermanos se habían robado el cuerpo. Y difundieron ese dicho por donde quiera para que supieran, para que todo el mundo dijera: ah, fueron mentiras que resucitó. Lo que pasó es que se robaron el cuerpo. El chiste era negar, hermano, negar. Por eso es que se convirtieron en la sinagoga de Satanás. Conclusión: ridiculizaban, acusaban, se burlaban, calumniaban, mentían, murmuraban, dividían. Y por eso se convirtieron en falsos y mentirosos. Todo esto que hacían los hacía ver como falsos y mentirosos delante de ¿quién? Delante de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo un Dios de misericordia, un Dios tan bueno, un Dios como dicen por ahí los ateos, amén? ¿Cómo un Dios cómo puede ser posible que un Dios que te dio la vida, que te creó, después te va a destruir? Todos esos son parte de los argumentos del ateísmo para hacerle a la gente que no crea en Dios. Pero la misma Biblia dice: dirá el barro al alfarero lo que tiene que hacer.
Y el mundo dice, le tirarán los patos a las escopetas. No, Dios es soberano. Y Él en su soberanía, Él puede hacer lo que quiera. Porque Él es el único creador. Y todo lo que existe aquí, animales, plantas, pájaros, seres humanos, todos somos criaturas de Él. Así que cuando Él quiera asarse un pollo, se lo hace. Punto. Cuando Él quiera comerse un pescado, se lo come. Y nos dice, ay, hermano, ¿acaso no Jesucristo cuando no le dijo a Pedro, cuando ellos no pudieron pescar, le dijeron, es que ya echamos la red y no hemos podido pescar nada? Dice, ahora échale en mi nombre. Boga mar adentro y échala en mi nombre. Y no sacaron peces que hasta, hermanos, estaban rompiendo las redes. ¿Y acaso no cuando ellos bajan de la barca, ya Jesús ya tenía un pescadito ahí, doradito? ¿Y acaso no comió con ellos? ¿Y acaso no también de un pez sacó la moneda que necesitaba pagar? Él es soberano, hermano. Él hace con su naturaleza lo que Él quiere. Pero el hombre quiere ponerle condiciones al creador de todas las cosas. Pues ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? El ser humano es así. Pues le voy a decir una cosa. Hay tantas cosas que el ser humano quiere darle explicación, teniendo una mente finita que ni siquiera sabe, ni siquiera entiende los misterios de Dios, ni la profundidad de la palabra de Dios, ni la profundidad de cómo Dios trabaja. ¿Sí? El hombre no entiende. Y precisamente mucha gente no entiende. Mucha gente dice, oye, y si tú sirves a un Dios poderoso, a un Dios vivo y a un Dios esto, ¿por qué estás enfermo? Y si tú sirves a un Dios esto y un Dios que todo lo puede y que resucitó, ¿por qué se te murió tu mamá y tu papá? Y dicen cosas semejantes a esas, queriendo desvirtuar a Dios. ¿Sí me entiendes? Pues así los judíos querían desvirtuar a la iglesia, haciéndoles creer a través de las pruebas y a través de todas las cosas que Dios no estaba con ellos porque eran pobres y porque estaban viviendo en tribulación. Y querían que ellos se desanimaran. Pero mire qué bonito es conocer a Dios. Aleluya. Qué bonito es cantar con entendimiento. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando en las pruebas. ¿Me entiende? Que la iglesia no se amilana ante las pruebas. Que la iglesia no se amilana ante las luchas, ante las situaciones difíciles, no. Que la iglesia sabe que muchas de las cosas que van a venir a su vida es precisamente porque el alfarero está probando su fe. Es porque el alfarero vio que la vasija se echó a perder, no le servía ya. Estaba llena de mentiras, estaba llena de cosas y ¡pum! La quebrantó de nuevo y la comienza a hacer de nuevo. No, así no me sirvió, la voy a volver a hacer. Y es cuando el ser humano pasa pruebas, pasa luchas, pasa situaciones. ¿Sí me entiende? Y tiene que entender que el alfarero está trabajando. Acuérdese del canto del alfarero, que dice, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Parece locura, ¿no? Como una sonrisa cuando todo está mal. Y quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Como una alabanza en lugar de, ay, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Y lo muy típico cuando uno comienza a servir al Señor, que a veces se le viene todo encima, ¿sí? Hasta la familia.
Hasta la mujer se le quiere ir a uno, o el marido, a las mujeres. Pero ahí el cristiano tiene que recordar lo que dice el canto. Quiero tu confianza en la tempestad. Ahí es donde hay que mostrarle, ahí es donde el Señor ve la confianza. En medio de la tempestad, no cuando las cosas están bien, no. Cuando estamos en medio de la guerra, en medio de la lucha, y con lágrimas y con todo, pero diciéndole al Señor, aquí estoy. No importa que esté pasando lo que esté pasando, pero aquí estoy. Y no me voy, y no me muevo. Tú verás lo que haces. Pero yo no me voy a mover de aquí. Y ya cuando la gente que se enojó viene a uno, entonces dice el canto, y quiero que aprendas también a perdonar. Aquellos que le dijeron hasta lo que no cuando estaban enojados, todavía después de todo hay que perdonar. Pero esa es la forma como trabaja el alfarero. Y es la forma como Dios muchas veces nos prueba. ¿Para qué? Para ver si verdaderamente nuestra fe es genuina o no es genuina. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Por esa razón, oiga, vamos a leer primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿A quiénes, hermanos, a los que se les hace extraño algo? ¿A quién se le hace extraño algo? Hermano Marvin, ¿a usted se le haría extraño que de repente llegue su mujer y le dé un abrazo? ¿Se le haría extraño eso? Pues no, ¿por qué? Pues porque es su esposa, ¿verdad? Y porque sabe que lo ama. Pero imagínense que de repente llegara alguien de allá de la calle y llegara y lo abrazara. Eso se le haría extraño. Bueno, ¿y ahora qué trae este o esta? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que a la iglesia la prueba no le debe de parecer algo extraño. La iglesia no tiene que preguntar ¿por qué? No. La iglesia tiene que estar acostumbrada. Tiene que saber, no se le tiene que hacer extraño, sino que tiene que ser algo familiar. ¿Sí? Que las pruebas vengan a nuestra vida. Ejemplo. ¿Cuántos saben que es normal cuando una persona acepta a Cristo y que inmediatamente la familia se le echa encima? ¿Cuántos creen eso? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Qué se forma en la familia cuando una persona de la familia acepta a Cristo? ¿Qué sucede? Lo que dijo el Señor. Los padres se levantan contra los hijos y los hijos contra los padres y hay una revolución, ¿sí me entienden? Eso es lo que pasa. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un espíritu contrario. La persona que recibe a Cristo tiene el Espíritu de Dios. Y las personas que no tienen el Espíritu de Dios tienen el del otro. Y entonces el demonio. Y entonces dicen, no quiero que vayas a la iglesia. Y quiero que te quedes en la casa. ¿Y por qué tanto tiempo? Y así comienza, ¿me entiende? Y es una peleadera por todo. ¿Sí me entiende? Pero por eso le digo, ¿a quién ahora, de todos los que nos hemos convertido, se le hace extraño eso? Pues no, ya no se nos hace extraño. Es más, usted ya está para aconsejarle a otra persona que se acaba de entregar a Cristo, ¿no?
Si una persona que se acaba de entregar a Cristo le dice a usted, oiga hermano, fíjese que mi marido me está corriendo de la casa, mi mujer se me está yendo, ya me dice que ya, desde que me volví aleluya, ya no soy la misma, ya no soy el mismo. ¿Usted qué le aconseja? No se preocupe, hermano, eso es normal, a mí también me pasó. Y le comienza a testificar su historia. Esa historia yo se la he testificado, ¿viste? Y no por poner en evidencia a mi mujer, no, sino porque es necesario que los nuevos que van comenzando sepan que ellos no son los únicos que pasan por esa situación, que todos los que nos hemos entregado a Cristo, sí, estamos pasando por esa situación. ¿Por qué? Porque vamos caminando por las mismas pisadas del Señor. El Señor fue vituperado, el Señor fue perseguido, los suyos se le pusieron en contra, todo el pueblo, hermanos. Tremendo, así fue. Así que por eso dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, eso es familiar, eso es normal. Amén. Dice, sino gozaos. Ahí viene lo difícil, hermanos. Imagínense cuando usted está perdiendo un ser querido, cuando usted, su familiar ya no lo quiere porque es cristiano, y le dice el Señor, gózate, sonríe que Cristo te ama, alégrate. Eso es lo difícil. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, oiga lo que está diciendo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Ellos van a decir hasta improperio en medio del Señor. ¿Sí? Pero vosotros, dice, pero por vosotros es que glorificado. Amén. Glorificado. Y es aquí, gloria al Señor, donde la iglesia, precisamente por eso, a ella ya no se les hacía extraño que los judíos estuvieran molestándola. A ellos ya no se les hacía extraño tener esas burlas y esas pruebas, y que el gobierno encima y quitándole sus propiedades. A ellos ya no se les hacía extraño. Ellos decían, diablo mentiroso, y no nos vas a desalentar, no nos vas a desanimar, nosotros vamos a seguir a Cristo. Yo creo que ellos eran de los que cantaban, he decidido seguir a Cristo, y sobre todo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Porque sabían que llevaban la cruz que les fue impuesta. Por eso en el versículo 10 les dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, por si fuera poco. O sea, ya tenían la prueba fuerte, la pobreza fuerte, los judíos encima, los políticos encima. Y todavía aparte, el Señor les hace otra promesa, otra advertencia. ¿Qué les dice? No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, en lugar de decirles, ya no se preocupen, hasta aquí llegó la prueba, ya, se las voy a quitar. No. Les dice, todavía vas a padecer más cosas todavía. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aparte de las burlas, los escarnios y todo, todavía, hermano, les está diciendo el Señor que van a ser llevados a la cárcel. Todavía el Señor les está diciendo, sí, pero les está advirtiendo por qué los van a llevar a la cárcel.
O sea, había un propósito en esto que los hermanos iban a pasar. Iba a haber persecución, iba a haber cárcel. Pero ¿qué pasa? Les dice el Señor, para que seáis probados. Una de las cosas que los cristianos tenemos que saber. Mire, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Si hablamos del ejército, ¿cuándo ha visto usted que a un soldado lo avientan a la calle a echar balazos nomás así? Es probado primero si desarrolló o no desarrolló la disciplina que necesita desarrollar. Claro que es probado. En las escuelas a los alumnos los promueven nomás así. Hayan aprendido o no hayan aprendido nada, son promovidos al siguiente año. No, pues si no estuvieran los chamacos temblando en los exámenes del Estado. Por eso les hacen un examen, son probados a ver si merecen pasar al siguiente grado, y si no, no los pasan. Y le puedo hablar de muchísimas cosas en las que nosotros somos probados, hasta en los trabajos. Muchas veces antes de darnos un trabajo somos probados a ver si vamos a hacerlo o no. En México acostumbran mucho a no dar el trabajo de planta ya entrando. No, son 3 meses, son 6 meses de prueba. Y si ven que la persona trabaja y hace las cosas bien, lo dejan. Y si no, le reinciden el contrato, ya no le dan más contrato. ¿Sí me entienden? Porque son, ¿qué? Probados. Bueno, pues una de las cosas que nosotros los cristianos tenemos que saber es que los cristianos también somos probados. Nuestra fe es probada. O sea que cuando el Señor nos ve ahí cantando, amén, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Dice el Señor, a ver si siento al ratito si cantas así. Voy a probar si ese gozo y ese regocijo es de a de veras o nada más es llamarada de petate. Y de repente, ¡pum!, el Señor permite que pase algo de tristeza, de lágrimas. Y ahora dice el Señor, a ver, ahora ¿en qué tono me cantas? Yo siento gozo en mi alma. Quiero ese canto. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Y muchas veces en lugar de yo siento gozo en mi... ¿Por qué, Señor? Ya no pasó la prueba. Ya no pasó la prueba. Me aburre de la iglesia porque ¿dónde está Dios? Si yo tanto que le canté, tanto que le serví, ¿por qué me vino esto? Porque Dios prueba a sus hijos. Dios quiere saber si su fe es genuina o nada más le está haciendo alecabanado. Nomás le va a estar haciendo al cuento. Mire lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Y aún todavía la probó. Le dijo, para esto, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significa la tribulación por 10 días? Que iba a ser una tribulación corta, no iba a ser por mucho tiempo. Pero les digo, tienen que aguantar esta tribulación, esta persecución. Imagínense, ¿dónde queda esta iglesia? ¿Dónde queda este testimonio ante aquel hermano, ante aquella hermana que se quiere ir de la iglesia porque no le saludaron, porque se le quedaron viendo feo, porque cantaron un canto que no le gusta, porque dijeron una palabra maldicha,
y que de todos se está muriendo. ¿Dónde quedan esos hermanos ante esta situación? Por eso le digo que estas enseñanzas sirven para nosotros reflexionar y decir: ay, Padre bendito, creo que ando muy corto, tengo que echarle ganas. Tengo que echarle ganas porque me tengo que parecer a la iglesia de Esmirna. ¿Qué tal que de repente me llega la prueba? ¿Qué tal que de repente pasa algo fuerte y cómo voy a reaccionar? Que el Señor todavía, después de todo, me mande una prueba para ver si verdaderamente soy genuino, nomás estoy haciendo al cuento. ¿Ah? O sea, es algo de reflexionar, hermanos, ¿sí? Y decir: no, tengo que despertarme, tengo que echarle ganas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el Señor decida mandarme una pruebita de esas y no pase la prueba, y entonces... ¿Cómo se prueba el verdadero cristiano? Vamos ahí a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran los que habían sido esparcidos por la persecución. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Oiga, primero está mencionando que la herencia, ¿sí? La herencia viene siendo lo mismo que el galardón. Está hablando y dice: para una herencia incorruptible, como la corona que dijo el apóstol Pablo, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. ¿Para quiénes? Dice: para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, oiga lo que dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué las pruebas? Oiga, aquí viene la respuesta. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el versículo 7, específicamente, está el apóstol Pedro diciendo cómo se prueba nuestra fe. Dice: como por fuego. Dice: porque el oro, ustedes ya saben que el oro lo sacan de la mina y viene con todas las impurezas, con tierra, con otros minerales, y para que pueda salir el oro puro lo echan al fuego. Ya cuando se derrite, el oro puro sale y todas las aleaciones se separan. ¿Sí me entienden? Bueno, pues precisamente, amén, la forma como los verdaderos cristianos, como Dios va a mostrar la verdadera fe del cristiano, es que a través de las pruebas. Y aquí mismo lo vemos, amén. Por ejemplo, yo como pastor, y cualquier pastor de cualquier iglesia, que ame la obra, amén, y que ame las almas,
¿Cuál sería el deseo del corazón de cualquier pastor? Que todos los hermanos tuvieran un mismo nivel espiritual, pero alto. Que todos los hermanos tuvieran una misma paciencia, un mismo soporte. Que todos tuvieran un mismo espíritu. Que todos estuviéramos, como dice la Biblia, con un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Cuál? El de Cristo Jesús. Ese sería el deseo de todo pastor. Pero es así. ¿Es verdad que todos los hermanos tienen el mismo sentir? No. Si no, no hubiera algunos que se enojan de cualquier cosa y ya no quieren hacer nada. Si no, no hubiera otros, ¿me entiende?, que se van de las iglesias. No. El deseo es que todos creciéramos, creciéramos de la misma manera. Pero ahí es donde viene el asunto. Que cuando de repente viene la prueba a la iglesia entera. Simplemente le voy a poner el ejemplo más cerquita. ¿Qué pasó con el coronavirus? ¿Cuántas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas? Porque ya los hermanos ya no volvieron. ¿Cuántas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas? Porque los hermanos ya no diezmaron. Dijeron los pastores, ¿y con qué pago rentas si ya no diezman? Desde que se vino el coronavirus ya no. Aunque les llegara un cinquito, aunque les llegara algo, pero ellos dijeron, no, estamos acá en la casa y más bien tenemos que guardar el dinero por si se viene algo peor, ¿no? Y la iglesia, bien, gracias. Y ya no regresaron, se acabaron esas iglesias. Cerraron las puertas. ¿Qué clase de hermanos había ahí en ese lugar? Hermanos que vieron eso como una prueba y que soportaron la prueba. No la soportaron. Fue una prueba para la iglesia en general. Pero no todos la soportaron. Hubo otras iglesias en donde se vaciaron a la mitad. O sea, la mitad de la iglesia soportó la prueba y siguió adelante. Pero la mitad se fue. Pero bendito sea el nombre del Señor por la iglesia Visión Cristiana, amén. Que como la iglesia de Esmirna, que era pequeña, como la iglesia de Éfeso, bendito el Señor, que tenía poca fuerza. Pero aquí estamos todos. Los que estábamos antes del coronavirus y los que estamos después del coronavirus. La mayoría, aquí estamos, bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que soportamos la prueba, hermanos. Pasamos la prueba, bendito el Señor. Y no solamente pasamos la prueba, gloria al Señor, también nos pasamos el coronavirus unas cuantas veces. Se nos pegó, gloria al Señor, pero el Señor nos guardó, amén. No nos morimos, no se murió ninguno de la iglesia. Aquí estamos todos, alabado sea el nombre del Señor, amén. Pasamos adelante y no fue una vez, fue 2 veces, 3 veces, gloria al Señor, pero aquí estamos vivos para la gloria del Señor. No nos pasó nada. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pasamos la prueba, hermanos. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Así es, gloria al Señor, como Dios prueba muchas veces a su iglesia. Permite que vengan cosas, situaciones, bendito sea el nombre del Señor, para ver cómo anda la fe de aquel, gloria al Señor, que se veía gozoso. Le dice, ahora quiero que te goces en medio de la tribulación. Ahora quiero que te goces en medio de la prueba. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, ¿cuál es
cuál es el plan del Señor. Amén. Agarrar y mandar la prueba, permitir la prueba, ¿para qué? Para que se nos quiten las impurezas. Aquellas cosillas, es que hermano, con el caminar, por eso el Señor le lavó los pies a sus discípulos. Amén. ¿Por qué razones? Bueno, porque al caminar por el camino se les pegan las impurezas. ¿Sí? Nosotros ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero de repente por allí a alguien, ¿verdad? Caminando se le pega algo del mundo. De repente a alguien vuelve a agarrar el orgullo, vuelve a agarrar la prepotencia, vuelve a agarrar cosas, ¿me entiende? Que le van a perjudicar. Entonces el Señor, ¿qué hace? Dice, no, tengo que hacerte como al loro, te voy a mandar una pequeña prueba ahí. ¿Para qué? Para refinarte de nuevo, porque ya andas otra vez contaminado. Y entonces manda la prueba y ya queda limpito otra vez. La persona que pasa la prueba sabe para eso es para lo que sirve. Porque cuando viene la prueba, entonces dice, Señor, ahora es cuando más clama, ahora es cuando más se acerca a Dios. Si no oraba, ahora sí ora. Si no leía la Biblia, ahora sí la lee. ¿Sí me entiende? Y vive. Y si no iba a la iglesia, regresa a la iglesia. Y hermano, estoy pasando por una situación y comienza y se acerca más a Dios. Para eso es para lo que sirve la prueba. Amén. Para refinar al cristiano, para dejarlo más brillante, para dejarlo más bonito, para dejarlo, ¿me entiende?, más hermoso delante de la presencia del Señor. Para eso es. Para eso es. Por último vamos a mirar, gloria al Señor. Ay, por último, la petición del Señor. ¿Qué le dice después al final del versículo 10? Sé fiel hasta la muerte. Esto no significa, hermanos, esto no significa que realmente todos iban a ser muertos, toda la iglesia. No. Porque Dios los iba a preservar, algunos de ellos. Muchos iban a ser encarcelados y muchos iban a ser muertos, pero no todos. ¿Sí? Entonces, lo que está queriendo decir, por ejemplo, si Dios nos dice a nosotros ahorita, a ver, Santiago, Marvin, Pedro, Juanito, sean fieles hasta la muerte. Ustedes se meten en la mente luego, ya nos van a matar, ¿cuándo nos van a sacrificar? No, dice que seamos fieles hasta. No quiere decir que se van a morir mañana, no, sino que tienen que serles fieles hasta el final, hasta que llegue el momento, que se llegue la hora de morir. No todos los hermanos de Esmirna iban a morir en el mismo momento, no. Pero el Señor les estaba pidiendo, ¿sí?, a los que iban a morir, que fueran fieles hasta ese momento, que no fueran en el momento de que ya los tuvieran para cortarles el cuello o matarlos de la manera que los iban a matar, que no fueran a negar a Jesucristo. Y a los otros, amén, que iban a continuar viviendo, pues que continuaran siendo fieles hasta que se les llegara el día de su muerte. ¿Sí me entienden? Amén. Eso es lo que quiso decir el Señor. Ahora, aquí sí viene el ejemplo, por ejemplo, de Policarpo. Mire cómo Policarpo fue fiel hasta la muerte. Amén. Hasta el fin, sin negar a Cristo. Policarpo, quien fue sentenciado a muerte por negarse a decir, oiga lo que él se negó a decir: César es el Señor. Ellos querían que Policarpo, el obispo de la iglesia o el pastor de la iglesia, dijera, en lugar de que Jesús es el Señor, César es el Señor. Eso era negar a Jesucristo, eso era traicionar al Señor. Amén. Porque vuelvo a repetir, le habían hecho un templo para el César, para darle culto al César. Entonces era lo que querían. Y agarraron a Policarpo y le dijeron, tienes que decir, César es el Señor. Y ante la oferta del procónsul también, que dijo, oiga el procónsul lo que le dijo: jura y te pongo en libertad. Maldice de Cristo. Eso era lo que le decía el procónsul.
En otras palabras, si niegas a Jesucristo y si lo maldices, te pongo en libertad. ¿Sabe qué le contestó ante esto Policarpo? Y él sabía que era pena de muerte. Le dijo: 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Y entre el año 155 o 156, más o menos en ese tiempo, Policarpo fue llevado a la hoguera. Lo quemaron vivo. Pero nunca negó a Jesucristo. Cuando usted pueda, búsquese la historia de Policarpo completa, para que usted vea inclusive en la hora de su muerte lo que sucedió. Él se mantuvo fiel hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. No negó a Jesucristo. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Sí? Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Sé fiel hasta la muerte. Y Policarpo lo cumplió. Él fue fiel hasta la muerte. Bendito el nombre del Señor. Y ahora Jesús le hace la promesa de la recompensa. Cuando le dice: sé fiel hasta la muerte, dice: yo te daré la corona de la vida. Número 1, no sería una corona corruptible como en las Olimpiadas. Número 2, no sería una corona como los edificios que le dije al principio, que llevaban el nombre de la corona de Esmirna, que un día serían destruidos. Sino la promesa de la corona de la vida no es otra cosa que la vida eterna. Por eso Jesús enseñó, hermano, en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que el cristiano tiene que saber que se enojó mi mujer, que se enojó mi esposo, que se enojó mi hijo, que se enojó mi mamá, que se enojó medio mundo, que se enoje todo el mundo, con que no se enoje Cristo. Yo a quien tengo que agradar es a Cristo. Que se enoje todo el mundo si quiere. Amén. Pero yo he decidido servir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando viene persecución, como en este caso, que persiguieron a los hermanos, como en el caso, por ejemplo, de los discípulos, que los persiguieron y sabían que era sentencia de muerte si los alcanzaban, si los encontraban, se los echaban a los leones, hicieron lo que quisieron con ellos, se los echaban a los gladiadores, hermano, mataron tantísima gente. Lo mismo en el tiempo de la Inquisición, mataron millares de cristianos, hermano, pero esos hombres, amén, sabían lo que el Señor había pedido, que toda iglesia que sea perseguida, en otras palabras, usted no sabe, hermano. Ahorita estamos aquí tranquilos, pero usted no sabe mañana. Pero todo cristiano que le toque como a la iglesia de Esmirna, si le toca pertenecer a una iglesia perseguida, tiene que saber que el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. La única forma de ganarse la corona de la vida es que siendo fiel hasta la muerte, no negar en el último momento al Señor, sino serle fiel al Señor hasta la muerte. A mí me gustó mucho leer los testimonios del libro Los Locos por Cristo. Tiene unos testimonios tremendísimos. Y uno de ellos, le digo, me llamaba la atención porque fue una familia que los hicieron cavar su propia tumba y los iban a enterrar ahí vivos. Y el padre de familia pidió que les permitieran orar antes de ser arrojados al hoyo. Cuando ellos estaban ahí y que estaban por ser muertos, uno de sus hijos no soportó y salió corriendo, huyendo en el monte. Y entonces el padre de familia gritó:
y dijo: hijo, no vivas por ahí. No recuerdo exactamente las palabras, pero le dijo: hijo, no vayas por ahí llevando en tu conciencia el haber negado a Jesucristo. Mejor ven, regresa y con valor entrega tu vida al Señor. Recordándole lo que dijo el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida en el nombre de Jesús, ese la hallará. Y dicen que de repente comenzaron a escucharse las hojas secas, que alguien venía caminando. Y alguien venía caminando. Y toda la familia estaba ahí orando. Era ese muchacho, era ese chamaco que se había echado a correr. Regresó, tomó su lugar, se arrodilló, le pidió perdón al Señor, y así murió toda la familia, dando su vida por Cristo. No, hay unos testimonios tremendos, hermano. ¿Sí? Hombres que a través de las generaciones, hermanos, iglesias, cristianos, hermano, que a través de las generaciones, hermano, han entregado su vida y han sido fieles al Señor hasta la muerte. No solamente en medio de la prueba, no solamente en medio de la persecución, no, hasta la muerte, hermano. Por eso es que Dios tiene en un lugar muy especial a la iglesia de Esmirna, porque esa era una iglesia que fiel, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso le hizo la promesa: yo te daré la corona de vida. Bendito el Señor. Mateo, le digo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que puede mandar el cuerpo al infierno? ¿Quién es el único que puede matar el alma? Es el único creador, hermano, es Dios. Amén. Gloria al Señor. Si somos fieles, Dios promete vida eterna y una morada en el cielo. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 3:36 también dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por último, concluye la lectura que nosotros teníamos ahí en Apocalipsis capítulo 2. Concluye el versículo 11, hermanos. Dice: el que tiene oído para oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte. Para los hermanos que van comenzando en el Evangelio, les voy a explicar esto, hermanos. Hay dos muertes. Amén. La muerte física, que es cuando usted ha visto que llevan a las personas al panteón, las entierran y se murió. Esa es la muerte física. Pero existe la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación total de el alma, que es lo eterno. Ya no vuelve a su creador. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Pero a qué se refiere? A esta muerte segunda. La promesa del Señor dice es que el que tiene oído oiga el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Para que usted entienda lo que es la segunda muerte, vaya a Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20. Ahí va a entender usted lo que significa la segunda muerte. Recuérdese que la iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante, nos está diciendo, amén, nos está hablando del rapto de la iglesia. Y en esos pasajes dice que los muertos en Cristo,
Oiga lo que le digo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de resucitar primero, ¿qué dice? Que seremos arrebatados, o sea, seremos llevados a la presencia del Señor. Pero los muertos sin Cristo, los que negaron a Jesús, los que no lo quisieron aceptar, dice aquí la Biblia que ellos se enfrentarán a la ira de Dios. Y esa es la muerte segunda. Por eso dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede lanzar tu alma en el infierno. Aquí vemos el juicio de toda esa gente que no quiso aceptar a Cristo. El juicio del gran trono blanco. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice que esta es la muerte segunda. Y el verso 15 recalca, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Esa es la muerte segunda. O sea que la persona que no quiso nada con Cristo, la persona que no quiso nada con Cristo, la persona que negó a Jesucristo, va a morir. Pero esa no va a ser resucitada en el tiempo del rapto. Esa se va a quedar ahí hasta el juicio del gran trono blanco. Y cuando venga el juicio del gran trono blanco, entonces, junto con el Hades, junto con la muerte, que es el postrer enemigo de Dios, todos ellos que no se encontraron en el libro de la vida del Cordero, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. O sea, murieron carnalmente, físicamente, pero van a ser resucitados para comparecer ante el trono blanco. Y cuando sean resucitados para estar frente a Dios, entonces ahora viene la muerte segunda. Por eso es muerte segunda, porque van a ser lanzados. Y ahora sí, esa muerte consiste más que todo en eso, en que ya no hay salvación. Por toda una eternidad permanecerán en el lago que arde con fuego y azufre, y nunca más podrán tener la oportunidad de poder estar en la presencia de Dios. Por cuanto no quisieron nada con Dios, Dios tampoco va a querer nada con ellos. Y ahí se acabó su oportunidad. Dice, y esta es la muerte segunda. Por eso el versículo 11 de Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, el que venciere no estará aquí en el juicio del gran trono blanco. No. ¿Por qué? Porque ya está allá en las bodas del Cordero. Ya está allá en el juicio Bema. Amén. Ya está allá en el tribunal de Cristo. Ya está allá en la presencia del Señor. Él es otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Simplemente porque fue fiel. Simplemente porque se esforzó. Simplemente porque no se dejó engañar por el diablo, ni por las tentaciones, ni por las cosas. Sí, simplemente porque soportó las pruebas y se mantuvo firme. Amén. A pesar de todas las circunstancias. Y por último, mis hermanos, conclusión. Si somos fieles a Dios, nos llevará al cielo con Cristo para vivir eternamente. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dijo el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo? El día del rapto. Vendré otra vez. Dice, ¿y qué dice? Y os tomaré a mí mismo. O sea, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Con estas promesas, bendito sea el nombre del Señor, vivió la iglesia de Esmirna. Y por esa razón, sufrieran lo que sufrieran, pasaran lo que pasaran, y aunque el Señor les dijo que iban a ser echados a la cárcel y que iban a morir algunos de ellos, aún ellos, bendito sea el nombre del Señor, se mantuvieron firmes y fieles al Señor. Prefirieron ofrendar su vida, hermano, que negar a Jesucristo. Que ese pensamiento, que esa firmeza, Dios ponga en nuestros corazones. Y que no nos movamos de esa manera de pensar. Que podamos estar firmes hasta la muerte. Si nos toca vivir persecución, que Dios nos dé la fuerza para poderla resistir. Venga lo que venga, porque estamos viendo que las nubes se van poniendo negras, ¿verdad? ¿Cuántos ven las señales de este mundo? Las cosas se están poniendo cada día peor. No sabemos qué nos tocará vivir o qué le tocará vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero oremos, porque si nos toca a nosotros o les toca a nuestros hijos, a nuestros nietos, oremos para que el Señor les dé la fuerza y se puedan mantener firmes y sean fieles hasta la muerte, porque hay una promesa eterna: yo les daré la corona de la vida. En otras palabras, el Señor está diciendo: yo no les voy a dar 2 edificios perecederos con un nombre, la corona de Esmirna. Yo les voy a dar algo que nunca se va a destruir y que nunca se va a terminar. ¿Saben cómo se llama? Vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie en esta hora, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Gracias, Maestro Divino, Señor, por esta noche, Padre Santo, que nos permitiste, Dios mío, Señor, presentar tu bendita palabra, oh Dios de la gloria, Señor. La segunda promesa, Dios mío, que tú hiciste, Padre Santo, oh Dios de la gloria, Señor, la revelación de esa corona eterna, Padre bendito, Señor, que tú estás prometiendo a todo aquel que venciere, a todo aquel que es fiel, Padre. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, Señor bendito, Padre, que las cosas se están poniendo mal, Dios mío, pero ayúdanos, oh Dios del cielo, para prevalecer, para mantenernos fieles, para mantenernos firmes, oh Dios de la gloria, Señor amado. Que lo nuestro no sea emoción, Padre, que lo nuestro, mi Dios amado, Señor, no sea, oh Dios de la gloria, algo pasajero, Padre. Ayúdanos, danos tu fuerza, danos la sabiduría, Padre Santo, danos el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío. Danos la guianza de tu Espíritu, Señor, para poder, Dios de la gloria, mantenernos con nuestros ojos puestos, Señor amado, en lo que tú nos estás prometiendo, Señor bendito. Que nada, Dios mío, de lo que el mundo está ofreciendo, Padre, Dios de la gloria, Señor, nos robe la atención, Padre, y nos quite nuestra mirada, Dios mío, del blanco que eres tú, oh Jesús de Nazaret. Permítenos, Padre, ser fieles hasta la muerte, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a todos aquellos, bendito el Señor, que aún no han hecho su decisión por Cristo y que están ahí pensando en que si se apartan del mundo o no se apartan del mundo, si sirven al Señor, si se buscan una iglesia donde aprender y donde trabajar para el Señor, que todavía lo están
acérquese al Señor, busque al Señor para que usted pueda alcanzar la salvación y pueda animar a sus hijos, animar a sus nietos, animar a su familia para que ellos también vengan al camino del Señor. Sea usted el ejemplo de sus hijos, sea usted el ejemplo, aleluya, de sus seres queridos, y permita, abra la puerta para que ellos también puedan reconocer a ese Jesús y puedan tener ese Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la oportunidad, dese la oportunidad a usted. Ya no lo piense más. Dese la oportunidad a usted y dele la oportunidad a sus nietos, a sus hijos. Aprenda la palabra para que usted se siente con ellos y les ministre, les predique la palabra de Dios. Que nadie los engañe. Que sea usted mismo su maestro, su maestra. Acérquese al Señor. Comience usted a buscar de Dios. Que el tiempo se está cortando ya. El tiempo cada día se pone más difícil. Acérquese ahora que todavía hay tiempo. Sí, Señor. Sí, Jesús. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Sí, Señor. Oiga lo que dice la palabra, hermano. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Él es el alfarero, hermanos. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Sí, Señor. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. ¿Por qué? Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Y dice Pedro que no nos extrañe. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Sí, Señor, aleluya. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Eso es lo difícil, hermanos. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y
quiero que aprendas también a perdonar. Quizás alguien por ahí se esté preguntando y decir, ¿cómo es que se puede hacer eso? Eso es dificilísimo de hacerlo. Una sonrisa en medio de la adversidad, de la tempestad. Una alabanza, ¿cómo? Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y después decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Precisamente hay que morir nosotros para que Cristo viva en nosotros, y con su fuerza, con su poder, sí podemos lograrlo. Bendito el nombre del Señor. En nuestras fuerzas no, en nuestras fuerzas sucumbimos, en nuestras fuerzas le negamos, en nuestras fuerzas, bendito el Señor, nos desanimamos, queremos lanzar la toalla, pero en Cristo todo lo podemos. Y aquí estamos y seguimos adelante. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por alentarnos, Señor, a través de ella, Padre, para continuar sirviéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Ahora, Padre, Dios mío, te damos gracias, Dios de la gloria, por haber traído con bien, Señor, a nuestra hermana Florinda. Bendito Dios, gracias porque ya la tenemos aquí entre nosotros. Y te pedimos por nuestro hermano Alberto, Padre, el domingo que él viene en camino, Señor, también guárdalo, bendícelo, Señor amado, tráelo con bien, Cordero de Dios, Padre, que de la misma manera, Padre Santo, que tú bendijiste, Señor, su salida, también su regreso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Y ahora, mi Dios, vamos, Señor, a dar por terminado este servicio, bendito Salvador, Padre. Dios mío, Señor amado, despidiéndonos de este lugar, pero no de tu linda y maravillosa presencia, Padre, que queremos ir con ella todo el tiempo, estar en tu presencia todo el tiempo, Señor bendito. Ve con nosotros, guárdanos en nuestro trayecto, oh Dios de la gloria, y sigue con nosotros en nuestros hogares, que podamos gozarnos en tu presencia allá donde nosotros estemos, Padre. Te lo pedimos todo en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y a nuestras hermanas, Dios mío, que salieron, Padre Santo, a ese retiro, guárdalas. Bendito Dios, allá donde ellas van a estar, bendícelas, Padre. Ayúdales, oh Dios del cielo, para que puedan traer una bendición especial, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, amén, gloria al Señor y amén. Denles aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y así, hermano, quedamos despedidos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí lo vemos el domingo a las 10 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. Denle la mano a su hermano, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No vaya a decir, no, pues ahora el